Ahora sí, estamos en vivo. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Raquel, por estar acá. Me Gracias a presento ti. primero. Gracias. Mi nombre es Lucía Pérez, soy psicóloga, investigadora y nómada digital, como siempre digo. Y esta es la primera vez que invito a alguien a esta serie de charlas y conversaciones. Y la primera invitada es Raquel. ¿Querés contarnos quién sos, qué haces? Por supuesto. Antes que nada, muchas gracias, Lucía, por darme este espacio para Gracias poder a hablar. vos. Bueno, yo soy Raquel, soy española, pero actualmente vivo en Brasil y soy coach de transición profesional. Yo trabajo a través de 3 vías, vida, vocación y finanzas. Y todo esto lo he ido construyendo a base de mi experiencia personal y de ir formándome a medida que pasaba como un nuevo desafío y necesitaba un poquito más de información. Así que nada, un placer estar con vosotros y eso me hace mucha ilusión. Bueno, muchas gracias por aceptar. Y vi que llegó Vanessa. Hola Vanessa también. Gracias por estar. Y voy a dar un poco de contexto de el por qué estamos hablando y sobre qué queremos hablar. Con Raquel nos conocimos en este mismo medio, en esta plataforma, en este lugar tan lindo que es Substack, buscando entender de qué se trataba, buscando empezar a hacer nuestras conexiones, empezando a crecer y a conocer otras personas que estuvieran un poco en la misma. Nos conocimos, nada, de una forma muy interesante, hemos creado un vínculo también que fue muy interesante y una cosa lleva a la otra y nos pareció buena idea hablar de no solo esta experiencia, sino de algunas otras cosas que llegaron a colación de esa experiencia y que tiene que ver con el título de este vivo, que tiene que ver con la rivalidad y con la colaboración. Por otro lado, yo estoy desde hace muy poquito empezando un proyecto que se llama La Vuelta al Mundo Leyendo Mujeres, y en el contexto de ese proyecto estoy invitando a mujeres a hablar de diferentes temas particulares que tienen que ver con darnos visibilidad, contarnos voz. Y pensando en este vivo, pensando en cómo armarlo, pensando en las ideas y las cosas que teníamos en común, Raquel me señaló algo que para mí fue súper interesante de observar. Ella me preguntó a quién estaba dirigido este proyecto. Y ahí fue cuando empezamos a pensar en la voz de las mujeres, pero ¿para qué y para quién? ¿Quién las va a escuchar a esas voces que estamos queriendo leer, escuchar, ver, consumir en términos generales, disfrutar en términos incluso artísticos? Entonces, por ahí fuimos armando, tejiendo un poco las ideas de este vivo. Entonces, empecemos por el nacimiento. Decía yo que rivalidad y colaboración, rivalidad versus colaboración. La primera idea que me nació de la experiencia que tuvimos con Raquel fue pensar qué interesante lo que logramos cuando dejamos atrás la rivalidad que históricamente se ha construido entre mujeres y empezamos a colaborar entre nosotras. Nosotras nos conocimos a través de un grupo muy grande, de una persona que escribe en Substack, de una mujer que escribe aquí en Substack, de Verónica. Y a partir de ese fue como una especie de trampolín para conectar con un montón de otras personas que escriben acá. Y fue muy lindo ver cómo esta persona, ¿no? Esta mujer creaba tantos lazos tan bellos como el que se fue creando conmigo y con Raquel. ¿Querés contarnos un poco de cómo fue para vos esa experiencia, esa experiencia de estar en ese grupo, de conocernos, del trampolín de las conexiones que estás haciendo acá también? Sí, claro, totalmente. Es muy gracioso, ¿no? Porque los caminos se cruzan a veces, pero no llegan a consolidarse. Entonces, eh,
bueno, Lucía y yo seguíamos a Verónica, creo que respondimos a una pregunta que ella hizo en su canal, ¿no? En su canal privado, y Ujú. desde allí nos conectamos y tuvimos una primera reunión, ¿no? Para conocernos, bueno, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Un poco cuéntame tu historia, ¿no? Y hablando, habíamos participado en una misma comunidad de emprendedoras que Verónica había hecho una masterclass, entonces como que al final todo estaba unido, ¿no? Y recuerdo ayer bueno, para dar un poco más de visibilidad a nuestro live, escribí una note y le dije, gracias Verónica, ¿no? Por este enlace. Y ella contestó y dijo que lo bonito de las comunidades es que se multiplican, ¿no? De las comunidades, las colaboraciones. Y es así, o sea, cada una de nosotras pone un granito de arena y eso pues va, ¿no? Es como el pan que parece que va fermentando, fermentando y creciendo. Y bueno, pues esa es un poco de nuestra historia. Ujú, exacto. Y fue muy lindo ver también cómo tantas mujeres conectábamos entre nosotras en el grupo de Verónica, pero no solo. eh, y fue eso lo que me empezó a hacer pensar en las colaboraciones, ¿no? Como ella, como, digamos, como líder de este grupo, líder de su comunidad, empezó a alimentar, a incentivar estas colaboraciones y cómo las colaboraciones, el apoyo mutuo empezó a tener vida propia. Y un montón de gente dentro de esa comunidad estaba colaborando entre sí. A mí lo que me llamó la atención, justamente porque estaba trabajando un poco en ese tema, era ver cómo era lindo vernos a las mujeres colaborando entre nosotras. En este proyecto que yo mencionaba al principio, lo que busco es dar visibilidad a mujeres escritoras, sobre todo, pero en términos generales, ¿no? Cuando hice la presentación, hablé de mujeres en ciencia, estos son temas que también lo hemos hablado un montón con Raquel, mujeres en ciencias, mujeres artistas en términos generales, como muchas veces queda invisibilizado ese aporte y la importancia de justamente apoyarnos y colaborarnos entre nosotras, pero para ayudarnos, pero que eso no se convierta en un círculo cerrado. Y esa era como el principal, el hilo conductor, el principal eje que queríamos que tenga este vivo. Hablar de nuestra experiencia, de cómo fue lindo ver que colaborábamos entre nosotras, que de repente existe este proyecto para leer otras mujeres, para visibilizar, pero también reflexionar sobre la importancia de que no sea un círculo cerrado en el que nos escuchamos a nosotras mismas, sino de alguna forma que estas colaboraciones sirvan como un megáfono, como un amplificador. ¿Te acordás que hablábamos eso cuando estábamos pensando y dándole forma justamente a este vivo? Y qué importante dejar eso claro y qué importante hablar de estas cosas, ¿no? Súper, yo creo que es verdad que a lo largo de la historia hemos pasado a las mujeres a ser, bueno, de rivales a apoyarnos entre nosotras y imagino que tiene mucho que ver con la escasez de oportunidades que teníamos, ¿no? Antiguamente. No teníamos voz, no teníamos voto, no teníamos derecho a cuentas bancarias, no teníamos derecho a oportunidades laborales, ¿no? Entonces todo esto acaba, la escasez acaba creando competición, ¿no? En el momento en que las oportunidades pues se abren a nosotras, pues es verdad que empezamos a colaborar, ¿no? Por lo menos yo lo veo de esta manera, pero es verdad que si ¿no? Que si pienso un poco en las comunidades en las que he participado de mujeres o incluso en eventos, ¿no? En conferencias que se hacen hablando de la mujer y en conferencias de eventos grandes, ¿eh? No estoy hablando de eventos de comunidades de mujeres, no, por ejemplo, un summit y que de ahí haya una ponencia específicamente hablando del papel de la mujer y que vas a la sala y solo hay mujeres y está prácticamente vacía, ¿no? Y al final te preguntas, bueno, yo entiendo que nos afecta, ¿no? A nosotras, pero al final también
qué importante es que los hombres tengan un papel y que apoyen y que vayan a estos eventos, ¿no? Y no solo al 8M, ¿no? Cuando salimos a manifestarnos por nuestro día, el Día de la Mujer Trabajadora, sino también en estos pequeños proyectos, eventos y bueno, al final los pequeños detalles, ¿no? De ese apoyo del hombre. Yo comentaba con Lucía que cuando lancé bueno, mi marca, eh, me pregunté si tenía que ir dirigido solo a mujeres o mujeres y hombres. Y al final pensé, no, porque mi servicio es, ¿no? O sea, es para todo el mundo, no hay diferencia entre hombre o mujer. Y es verdad que en Substack me ha abierto la cabeza la cantidad de hombres que les gusta mi manera de ver el mundo, mi manera de redactar, mi manera de expresarme. Entonces, mi voz y mis opiniones sí que tienen salida, no solo en círculos de mujeres, sino también ¿no? en círculos mixtos. Así que eso me deja muy feliz. Y precisamente fue eso, ¿no? Lo que me hizo preguntarte a ti, Lucía, si este proyecto tuyo de mujeres iba solo para mujeres o ¿no? Lo ibas a expandir. Sí, tal cual, porque creo que es importante mencionar estas cosas, traerlas, reflexionar sobre el hecho de que, si bien, como vos decías, si bien hubo una especie de dejarnos de lado y de falta de visibilidad en un montón de sentidos, por algún punto hay que empezar, algún primer paso tiene que haber y ese paso debería ser, ¿no? Empezar a construir estas colaboraciones más allá de la rivalidad, empezar a escucharnos, a leernos, a mirarnos, bueno, todo lo que tenga que ver con eso, empezar a estar en lugares donde antes no estábamos, pero al mismo tiempo no solo derrumbar la idea de rivalidad, sino derrumbar la idea de que hay cosas de que son para mujeres, ¿no? Entonces la literatura de mujeres es solo para mujeres, hay ámbitos que son solo para mujeres, empezar a no solo darle potencia y visibilizarnos, sino que esa visibilización y esa potencia de nuestra voz llegue a muchos más lugares, que no se quede en nuestro círculo porque es algo de mujeres, ¿no? La literatura que escribe una mujer eh, le puede gustar a todo el mundo. Una película dirigida por una mujer le puede gustar a todo el mundo. Y Raquel, decime vos si me equivoco, vos has trabajado, venís de este mundo como más empresarial, marketinero, que es un espacio que es muy, con mucha presencia de hombres y en este momento te estás adentrando también en todo lo que es el mundo de finanzas, que son espacios muy masculinos y que como bien vos decís, está bueno que tengamos presencia, que empecemos a acercarnos a esos lugares y que el acercarnos y el tener presencia allí no se reduzca a las finanzas de las mujeres, a el mundo empresarial específicamente para mujeres, ¿no? Como que estén las dos cosas al mismo tiempo, entender que sí, que hay particularidades cuando una es una mujer en el mundo empresarial, cuando una es una mujer en el mundo de las finanzas, una es una mujer en el mundo del arte, por cuestiones históricas, ¿no? Bueno, por todo lo que he mencionado en otros vivos, en otros espacios, y que necesitamos empezar a tener presencia y que obvio, colaborando entre nosotras nos fortalecemos, pero como decía al principio, que eso no nos encierre, sino que nos potencialice, que sirva para ampliar la voz y no para quedarnos en nuestro círculo, que nuestra presencia en esos mundos y en esos lugares nos sirva como para retroalimentarnos, sino de forma masiva, ¿no? Ujú. Sí, además me encanta porque justo hablamos de esto. En Brasil hay algo hay un dicho que se llama chama que vem,
Y justo mientras hablamos de esto aparecen dos hombres, Fernando y Sí, Enrique, gracias por uniros. También Vanessa, que también Vanessa también sigue a Verónica, o sea que al final está, ¿no? O sea, parece que cada cosa que hablamos, ¿no? Algo lo refuerza y lo reafirma. Y sí, es verdad, yo estuve 15 años en el mundo corporativo y bueno, me ha pasado de todo, ¿no? Claro, tanto con mujeres como con hombres. Sí que es verdad, que, bueno, o sea, mis experiencias han sido muy buenas, ¿no? Tanto con unos como con otros. Y creo que de los dos hay que aprender. A mí me encanta trabajar con hombres, considero que tienen otra visión, muchísimas veces mucho más estratégica. A veces la mujer es más emocional o cuando no es tan emocional, a veces se fuerza, ¿no? A ser como más dominante en papeles que, bueno, y yo misma me he visto, ¿no? En esta situación, eh, un poco como eh, exigiendo respeto, ¿no? Pero poco a poco y sobre todo a la hora de emprender, me he dado cuenta que no, que yo tengo que ser yo, ¿no? Y que está bien, o sea, que al final se necesitan de ambas energías, que no hablo de personas, ¿no? No hablo ahora de hombre y mujer, sino diferentes voces, diferentes maneras de ver la vida, diferentes maneras de expresarse y eso es lo bueno y es lo bonito, ¿no? Al mismo tiempo, creo que o sea, desde pequeñas sí que nos preguntaban, ¿no? Pues, ¿y quién es la más guapa? ¿Y quién es la más inteligente? ¿Y quién es la más, ¿no? Como ya parte de esa competitividad, de esa, ¿no? No, somos todas, ¿no? Esto es lo que yo hablo muchas veces con mis amigas que son madres y qué bien, ¿no? Que esta generación lo tenemos como muy arraigado de todas somos guapas, todas somos inteligentes, todas somos eh, poderosas, ¿no? Me decía la hija de una amiga el otro día, ¿y cuál es tu mote, ¿no? Y yo no tengo mote, todo el mundo me llama Raquel, pero le dije, poderosa. Y me dice, pues yo también soy poderosa. ¿No? Y creo que al final es esto, es desaprender. Desaprender cuesta mucho más que aprender. Y al final mi experiencia me ha dicho que si desaprendemos y nos abrimos a ver qué está pasando en el mundo, quién soy yo ahora y quién tengo delante, nos va a ser muchísimo más fáciles que seguir en esta rivalidad oculta, ¿no? Porque existe una rivalidad oculta. ujú, exacto, y entender que no solo que hay lugar para todas, sino que justamente a partir de estos vínculos, a partir de la colaboración, como fue nuestro caso y por eso traigo tanto nuestra experiencia, lo que sucede es que una se fortalece, no, no es que se debilita en el sentido de que le está dando un espacio a otra, hay espacio para todas y de hecho es más grato ese camino cuando se hace con otras, ¿no? Cuando se hace compartido. Creo que eso es lo primero a entender, pero como vos bien decís también, hay un montón de aspectos históricos que fueron construyendo un montón de ideas, un montón de, bueno, de concepciones que tenemos en general cuando nos vinculamos con otra mujer o cuando nos vinculamos en ámbitos como el corporativo o el de las finanzas, la posición que tomamos, cómo también nos lee el entorno, que es necesario ir deconstruyendo y justamente para esa deconstrucción creo que hace mucha falta empezar a hablar de estas cosas, es decir, no negar que eso existe, no negar de que hay toda una construcción histórica que nos ha llevado a esos lugares que siempre nos dijo, ¿no? Que hay que ser la más bella o que ciertas cosas no eran para nosotras. Claro que eso hay que reconocerlo, pero tampoco limitarlo, ¿no? Que no sea, bueno, solamente eso, solamente él de construir la rivalidad, sino de ir un poco más allá, de tener presencia, de colaborar y de amplificar esas colaboraciones, esa presencia, al fin y al cabo de integrar, ¿no? De un camino hacia una cosa un poco más igualitaria, equitativa.
Y creo que también estás muy acertada en esto de que cuando uno empieza a hablar estas cosas, de alguna forma cuando empieza a trabajar en esa dirección, los resultados también van llegando, porque cuando nos reunimos hace algunos días justamente para darle forma a este vivo, para hablar y para conversar sobre qué queríamos charlar, sobre cuál era el mensaje que queríamos transmitir, y Raquel me hizo esta pregunta de a quién va dirigido el proyecto, lo que yo le dije fue que, claro que yo quiero que todo el mundo lea a más mujeres y que todas las mujeres escritoras y en general tengan mucha más visibilidad, pero que de alguna forma sentía que no iría a haber quizás el interés de también no quiero reducir esto a un binarismo, ¿no? Hombre-mujer, pero me parecía que el interés iba a estar principalmente en otras mujeres de leer a mujeres, ¿no? Eh, pero pensar sobre eso, de alguna forma te hace vincularte diferente con este proyecto, con eso que propones, con el mensaje que querés dar. Y como bien vos decías, aparecieron Enrique y Fernando también, evidentemente interesados, que muchas gracias por estar acá. Lo que quiere decir que, bueno, quizás de alguna forma ese mensaje también está llegando a esos lugares en donde yo no me imaginaba que iban a llegar o me imaginaba que con muchísima dificultad podía acercar a la lectura o al conocimiento sobre lo que, nada, mujeres, eh, creo que nada, que evidentemente sí, hay que charlarlo, hay que visibilizarlo, hay que preguntarnos sobre estas cosas y hay que tener en claro también que, bueno, quizás sí hay interés del otro lado, quizás nuestra voz, quizás el mensaje que queremos dar, el proyecto que queremos hacer, quizás sí pueda llegar mucho más allá de nuestro círculo, ¿no? Totalmente. Yo creo que no es que puede, sino que va a llegar, ¿no? Una vez abres la mente, porque a veces las primeras que nos limitamos somos nosotras, ¿no? Como creadoras de, bueno, yo creo que esto va a funcionar por aquí y cuando conversamos, cuando lo abrimos, ahí conseguimos expandir la mente y llegar a nuevos públicos, ¿no? Bueno, a nuevos horizontes en general. Eh, yo recuerdo una jefa que tuve, que además, bueno, para mí ha sido mi mentora y alguien a quien admiro extremadamente. Y ella siempre decía, no con mujeres, sino en el equipo, ¿no? Decía, yo quiero que vosotros brilléis, porque si vosotros brilláis, yo voy a brillar, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es esa parte de rivalidad versus colaboración. Cuando tú tienes un equipo, una comunidad que brilla, tú brillas, ¿no? Qué lindo eso de los mentores. Pues sí, la verdad es que yo creo que ha sido la persona que más he admirado y ella estaba, ¿no? en un C-level junto con todo hombres y ella como mujer que fue madre con 18 años, tuvo que estudiar la carrera y cuidar ¿no? a un bebé. O sea, quiero decir, una mujer que realmente me enseñó mucho sobre lo que es ir atrás de tus sueños y que hoy en día eh, siempre intento pensar cómo lo haría Mari, ¿no? Porque es eso, ella tenía un espíritu de colaboración y cuando tú tienes ese espíritu de colaboración, todo es muchísimo más fácil. No hay rivalidad, tu trabajo se vuelve más ameno. Y esto hablo del mundo corporativo que también, ¿no? Mira, Juanma también se ha unido, otro hombre más, o sea que fantástico. Hola, Juan. Gracias a todos por asistir a este live. Bueno, ya me he perdido, pero que quería decir, ¿no? Resumiendo, que cuando todos brillan, yo brillo. Entonces, esto es un poco... Y que hay esperanza también en el mundo corporativo, que hay, ¿no? Jefes que realmente pueden ser muy buenos y traer este espíritu colaborativo a la empresa y que los días sean más Ujú. fáciles, la verdad. Sí, un poco pensar por fuera de nuestras propias cajas, diría yo, ¿no? Qué importante, fíjate que fuiste vos que me ayudaste a pensar esto de, bueno, quizás no es tan cerrada la cosa como yo pienso, quizás el interés no es tan
de un solo lado, como yo pienso en este proyecto, pensar un poco más allá de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias ideas que un poco nos encierran ahí, para entender que, por un lado, nos podemos ayudar, para entender que estamos del otro lado para acompañarnos, para apoyarnos, para colaborar, justamente para desarmar esta idea de rivalidad. Y por otro lado, para pensar y entender también que tenemos algo importante para decir, ¿no? Que a veces esa también es una idea que quizás ronda, que el otro puede pensar que no tenemos nada interesante para decir, o no lo va a ver, o no lo va a entender. Tenemos cosas que merecen mucho la pena que sean escuchadas por un montón de gente eh, y apoyarnos para hacer todo eso visible, para que nosotras mismas también podamos entenderlo y desandar un camino histórico que lleva tanto tiempo construyéndose y que requiere de tanto trabajo para deshacerse, ¿no? Ujú, totalmente. Sí, son nuevas eras, ¿no? Y yo creo que ya no solo la parte que hemos hablado, ¿no? Hombres, mujeres, hemos hablado también de equipos, también lo que Internet nos propone, ¿no? Que eso también hace de megáfono de diferentes culturas, diferentes países, diferentes idiomas, de toda esa riqueza, ¿no? Bueno, de aprender los unos de los otros. El otro día he escuchado una anécdota muy bonita, ¿no? Que el pueblo griego fue hacia Egipto a preguntar cómo hacían cuando llovía y demás, ¿no? Cómo reutilizaban el agua y así. Y entonces, bueno, pues el pueblo egipcio les dijo, esto es de nuestros antepasados que nos han ido contando y tal, y te cuento el secreto. Y cuando volvieron a Grecia, dijeron que los amigos eran los que contaban las historias para que tú pudieras prosperar, ¿no? Y me parece algo muy bonito porque al final es así, ¿no? Es como entre países, entre culturas, entre diferentes experiencias, maneras de vivir la vida, nos vamos apoyando. Yo vivo en Brasil, en una aldea, al lado es un pueblecito al lado de una aldea indígena, y cuando llegué a los 15 días, bueno, pues tuve dengue. Y aquí el médico pues no estaba esos días y era súper difícil volver a la ciudad. Y tuve apoyo de la gente de aquí, y lo que tomaba eran muchos zumos y cosas ancestrales, ¿no? O sea, no, que venían de generación en generación. Luego, obviamente, pues ya me fui al médico a hacerme mis análisis y tal, pero quiero decir, qué bonito, ¿no? Ir pasando esas historias, ir pasando nuestras recomendaciones, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, y hacerlo a modo de megáfono. Ujú. Sí, porque definitivamente tu experiencia no hubiese sido la misma si no hubieses tenido esa comunidad, ¿no? Sí, ok, después fuiste al médico, hiciste todos tus chequeos y tus cosas, pero no hubiese sido lo mismo, no lo hubieses pasado de esa forma, probablemente sin esa comunidad que te sostuvo. Creo que las dos tenemos este background tan de lo incómodo, tan de viajar, tan de exponernos a otras, a salir de nuestras cajas y de nuestras zonas de confort. Y me hiciste pensar en una anécdota que también contaba una colega científica sobre, bueno, ella daba los ejemplos de cómo otros científicos habían descubierto cosas, ponía el ejemplo de Newton, que se le cae la manzana en la cabeza y qué sé yo, y ella decía, siempre que hubo un insight, siempre que hubo una idea, fue hecha fuera de la zona de confort. Generalmente la zona de confort no nos trae pensamientos creativos y nuevos, ¿no? Y quizás estas colaboraciones son un poco fuera de nuestra zona de confort, pero yo nunca hubiese pensado, por ejemplo, en esto que trabajamos en este vivo si no lo charlaba con vos. Y eso aplica un montón de cosas, ¿no? Quizás estar solas es nuestra zona de confort, quizás cuesta derribar esta idea de rivalidad,
Y por otro lado, una vez que lo logramos, quizás cuesta también salir del círculo que armamos, ¿no? Como nuestro círculo de las chicas que nos acompañamos, empezar a exponerte a esto que decíamos, de los ámbitos que quizás no estamos tan acostumbradas a tener presencia, o de empezar a hacer resonar nuestras voces, ¿no? Voces en otros contextos, quizás sea muy poco zona de confort, pero vuelvo a lo que decía antes, nos tenemos para apoyarnos, no para encerrarnos, sino para impulsarnos a ir más allá, como en tu anécdota, y tenemos algo importante para decir. Raquel, muchas gracias. Ha sido un gusto hablar con vos. Antes de finalizar, contanos dónde te podemos encontrar y dónde podemos seguir tu trabajo. Pues mira, podéis seguir mi trabajo en Substack, publico un artículo cada semana, sobre reflexiones y consejos de vida, vocación y finanzas. Y también podéis encontrarme en Instagram como Travesía Coaching y en LinkedIn también. Y nada, me ha encantado, un placer estar en este primera live, ¿no? Contigo y cuando Invitada de quieras honor aquí para la estoy. primera live. Sí. Y Vanessa muchas dice gracias. que se suma al Ay, background de todo lleno de mil cosas. Sí, sí, la verdad que Vanessa también tiene una experiencia toda variopinta. eh, y qué lindo también tenerte, Vanessa, para ir armando estos lazos. Por mi parte, yo digo que próxima semana vamos a estar hablando con otra mujer maravillosa sobre el mundo laboral específicamente. Así que nada, ha sido un gusto. Gracias a todos los que estuvieron, a todas las que estuvieron. Gracias de nuevo, Raquel. Y nos gracias a vemos vosotros. la próxima semana. Chau, chau. Chao.